Y si existen temas muy delicados de manejar al interior de un hogar, al interior de un grupo de amigos o en un grupo de personas que interactúan, es el tema de las adicciones. A veces no sabemos ni cómo reaccionar. Hay algunas personas que desde sus creencias y desde su perspectiva creen que se debe hacer una u otra cosa, pero es un tema muy delicado y es un tema que se debe asumir, pero con total rigor científico. Quiere decir que la persona que se enfrenta a un tema de adicciones, sea personal o sea de su grupo social, debe aprender de ello. Una persona o que sabe que alguien en su grupo se enfrenta a la adicción, sobre todo a la adicción de sustancias, de drogas, puede presentar emociones diferentes, puede desarrollar una ansiedad importante porque además le asusta que esa persona cada vez que se desaparezca de su vista seguramente va a estar fumando, metiendo droga o alguna actividad de estas. Puede experimentar tristeza porque además sienten impotencia de no saber qué hacer, sienten estrés, se sienten desconcertados porque es un tema difícil de manejar y es un tema que se debe conocer a fondo. Es un tema que sorprende cuando una persona, una mamá, un papá se dan cuenta que su hijo ha comenzado a experimentar cierto tipo de sustancias. Es una sorpresa para ellos y los coge desprevenidos y no saben qué hacer, se confunden, les desarrolla cierta impotencia de qué actuar y aparecen muchas dudas, preguntas como ¿qué puedo hacer? Esa pregunta solo se responde con un profesional. ¿Qué no debo hacer? Que es mucho más importante. Entonces habrá algunos papás, mamás, tíos o personas de autoridad que quieran ejercer ese rol casi que dominando, obligando, exigiendo que esa otra persona no se comporte de esa manera o no recurra a las sustancias adictivas. Y eso es totalmente invalidante para la persona que lo sufre. Hoy les quiero hablar no tanto de lo que se debe hacer, pero sí les voy a hablar de lo que no debemos hacer si queremos que esa persona, en lugar de empujarlo más o empujarle más hacia la adicción, venga a nosotros con confianza y nos permita ayudarles a buscar el tratamiento adecuado. Primera cosa que no debes hacer es culpabilizar a esa persona afectada o castigarla. Si tú ves que un niño, que un joven, un adolescente en estos temas que ya conocemos que son horribles, del tráfico y el microtráfico, los colegios, todo esto, ha experimentado, lo primero que no debes hacer es culpabilizarlo. Es una persona ingenua que empieza a exponerse y a experimentar ciertas situaciones. No todo lo que experimenta un niño, un adolescente o un joven es algo bueno, se experimenta lo malo también. Lo primero que no debes hacer es señalarle con el dedo de la culpa, porque esto va a generar en ellos algo que es una prohibición y una rabia que se genera que les puede fomentar, incluso profundizar aún más en el tema de la adicción. Entonces, pilas con eso, cero reproches, cero insultos, no hay que tratarlos ni menospreciarlos ni empezar a categorizarlos o etiquetarlos dentro del mismo grupo social. Se desarrolla este tema del matoneo intrafamiliar en donde se generan esas alianzas. Entonces están los papás unidos a los niños o a los jóvenes que no consumen drogas, todos unidos contra alguien que sí consume. Y esto no hace sino propiciar, por el contrario, algunas emociones negativas en este joven adicto o que está comenzando o experimentando, que lo van a llevar a actuar de forma rebelde y consumirse aún más. En el caso de la adicción no vamos a hablar de un único culpable, tenemos que hablar de culpables, pero más que culpables, hablar de responsables. Recuerden que la persona desarrolla una personalidad, que la persona tiene un grupo de apoyo, que si ese grupo de apoyo no estuvo en cierto tiempo, también puede ser un factor que propicie que la persona llegue, el joven llegue a experimentar con drogas. Entonces la responsabilidad es de todos, pero no hay culpables. Segundo punto, culpabilizarse a sí mismo. Y ocurre mucho. Empieza entonces el papá a decir yo fui el culpable, es que yo lo abandoné, es que yo lo dejé, o es que yo me separé de la mamá, o la mamá por el contrario empieza a señalar al papá, o empiezan a ocurrir señalamientos masivos dentro del grupo social. Recuerden, no hay culpables, no te culpes a ti mismo, es algo que se ha presentado como muchos eventos de la vida que se nos salen de control. Esto es algo que se nos salió de control
estuviéramos viviendo en una burbuja de cristal y teniendo a nuestros jóvenes y niños en burbujas de cristal, pero es que los tenemos experimentando, interactuando socialmente y en lo sano. Por lo tanto, pueden llegar a presentar este tipo de problemas. No hay que reprocharlos. No hay demasiado blando. La persona que se culpabiliza, si yo como papá me echo la culpa de que mi hijo probó esas sustancias por mi culpa, entonces sentir remordimientos y entonces voy a sentir esa culpabilidad que me lleva a ser demasiado blando. Entonces, como me siento culpable, pues entonces no corrijo, no tengo carácter para poner ciertos límites o empiezo a excederme detalles y cosas que por el contrario pueden comportamientos que los dirijan hacia ello, ¿no? El tercero, culpabilizar a las amistades. Entonces, llegar a culpabilizar a los amigos o a los grupos sociales, decir, es que tu amigo, deja ese amigo, esa que se viste yo no sé cómo, ese que se viste de otra forma, ese que, es que yo lo he visto, que él ve programas de tales y tales temas. Eso no es posible hacerlo porque tampoco el grupo social es exclusivamente culpable de lo que ocurre. Recuerden que la adicción y la drogadicción es un fenómeno de contexto social. Entonces todos somos responsables, pero no hay un culpable único. Cuarto, no culpemos tampoco a los profesionales. Entonces habrá que decir que el niño o el joven experimentó drogadicción y vieran que en los problemas que más recaídas tienen son la adicción, la drogadicción. Muchas personas recurren al tratamiento profesional y muy fácilmente recaen, se generan tratamientos muy largos de una intervención interdisciplinaria, muchas personas interviniendo, pero también de las familias y de los grupos sociales. Por lo tanto, yo no puedo responsabilizar de eso a un medicamento o a un profesional. Todos somos responsables y debemos saber que es algo de difícil manejo y que por estadísticas, hoy aprovechando que es el Día Internacional de la Estadística, la mayor parte, casi que el 95% de las personas drogadictas recaen una vez en la vida. Entonces, no es algo tan fácil de manejar. No dejar salir de casa, entonces empezar a poner límites. Lo que no se puso antes, ahora colocarlo es muy difícil. Entonces se empiezan a colocar una cantidad de límites, barreras y generan una prisión para esta persona que sufre de adicción, que lo único que hace es limitar el exceso, restringirle su desarrollo y no le permiten al joven poder controlar de una forma también su exposición al riesgo de las drogas, aprender a autocontrolarse y a autorregularse, lo cual deben hacer con el apoyo de su círculo social, además de profesionales. Les da miedo volver a ser el rol de papá. Yo me encargo del niño y esto no lo puedes hacer. Llegas a tal hora y vas a salir del colegio y yo te voy a estar esperando en la puerta. Eso está perfecto. No tengan miedo. Lo que no deben hacer es sentir miedo y por el miedo no hacer lo que deben hacer en el momento adecuado. Querer convencerle a ese joven hasta la tráquea, pues meterle en sus venas que eso está mal y que deben iniciar un tratamiento, porque obligarlos es como una forma de activarles cierta rebeldía que en la persona adicta no va a poder entender, porque ellos tienen un mundo en su cabeza y no va a ser muy fácil. Hay que trabajar con dedos de seda, hay que trabajar con mucha diplomacia, con mucha prudencia, pero también con mucha asertividad sin sentir miedo, para que ese joven, esa persona adulta también pueda recurrir o sentir la necesidad de un tratamiento. No hay que culpabilizarle de los problemas de otras personas. Entonces, a esta persona drogadicta no le puedo echar la culpa de la situación económica de la familia, de la situación familiar, de que los papás se hayan separado. No le puedo atribuir aún más cargas de la que ellos ya saben que tienen, y es esa imposibilidad de poder salir de ese problema. Octavo, no se pueden convertir tampoco ustedes en superhéroes. Entonces yo no puedo, ahí viene el tema de rehabilitar gamines. Cuando yo encuentro a una persona que me encanta y que quisiera establecer una relación de pareja con esa persona, pero te das cuenta que es una persona que tiene problemas de drogadicción, entonces se le nace el superhéroe y entonces que yo lo voy a convertir, es que mi amor le va a sanar y que yo no sé qué más cosas, y se meten en un problema grandísimo,
porque las personas que no están sanas desde este punto de vista no van a ser personas normales, entre comillas, ni personas que puedan evolucionar normalmente dentro de una relación. Entonces no te conviertas en el superhéroe, en la superhéroe, en la heroína, el superhéroe, en el salvador y en el redentor de aquella persona drogadicta. Este es un manejo netamente profesional, es un manejo que requiere de un grupo interdisciplinario, es un manejo que requiere de educación a su grupo familiar. Hay que diferenciar muy bien el no actuar del ser indiferente, que no es lo mismo. Entonces, algunos podrán tomar una posición indiferente, no está bien. Algunos podrán tomar una posición de no actuar, es respetable y depende del vínculo que tenga con la persona drogadicta. Pero para quienes hacemos parte de su grupo directo, de su grupo más cercano, tenemos que emprender alguna acción. Pero antes de emprender alguna acción, tenemos que tener clarísimo qué vamos a hacer. Aquí les dejé 8 cosas. Ahora yo quiero invitar a mis compañeros a participar conmigo. El problema de drogadicción nos ha tocado a todos. Yo creo que no hay ninguno que no pueda decir yo no he tenido un amigo con algún tipo de problema. Hemos romantizado un poquito el tema de la drogadicción con algunos elementos. Miren que algunas cosas que se promueven a nivel político, a nivel social, como el tema de la legalización de ciertos productos, y en eso nos invitan siempre a los expertos a opinar con respecto a los estudios si está bien legalizar, si no está bien legalizar. Pero hay otros eventos muy reales y para las mamás del grupo y las mamás que nos están viendo en casa, los papás, y ese tema del microtráfico. ¿Cómo reaccionar ante estos chicos cuando ocurren este tipo de cosas? Bueno, yo los invito a mis compañeros también que tienen esa carga de vida, esa experiencia, que nos compartan algo sobre el tema. ¿Qué opinas, Liz? Te veo inquieta con el tema. Eh, sí, es que estaba pensando, Martín, en las mamás y en la situación con los niños, porque sabemos que los adictos no solamente son los jóvenes y los adultos, sino que en Bogotá tuve la oportunidad de conocer a una persona muy especial, un amigo, que él me contaba su historia, él y su esposa con su hijo de tan solo 13 añitos, y tenía un problema de adicción a las drogas, y el proceso que ellos tenían que vivir como papás, lo internaban, el niño se volvía a salir, lo volvían a encontrar incluso en esa época en el Cartucho, en la ciudad de Bogotá. Entonces, escuchando esas 8 cosas que uno no debe hacer, de pronto yo me pongo en el lugar de mamá, porque además tengo 2 hijos maravillosos que le pido a Dios que siempre vayan por el buen camino, pero tenemos que estar preparados para todo, Martín. Entonces, mi pregunta es, uno como mamá o como papá, ¿cómo hacer esas 8 cosas, pero teniendo en cuenta que es un niño? O sea, se le da el mismo manejo cuando estamos hablando de niños de 10, 11 años que en esta época se están volviendo adictos y que tienen algún problema de adicción, Martín. Sí, mira Liz, que ese grupo de edades, especialmente en donde, por ejemplo, la interacción social no es tan alta como la de un joven que ya va a fiestas y todo esto, y pensar que ya ha caído en un problema de adicción, en este tipo de personas probablemente nos vayamos mucho a los patrones de crianza, al círculo familiar, a los estilos de mando, a veces los papás hoy día yo sé que se sienten a veces muy inhibidos por tanta restricción que hay para el tema de la educación, y los padres inhibidos se han terminado por ser demasiado hiperflexibles y han dejado como en gran libertad al hijo, y los padres deben entender que el hijo siempre va a ser el hijo y deben siempre mantener su postura de padre. Ahora, por ejemplo, esos cuentos es que más que padre e hijo somos amigos, entonces se establecen ciertos vínculos donde le hacen entender al joven que él está al mismo nivel, al niño, que él está al mismo nivel de autoridad que el padre y que puede hacer lo que quiera. La gente, mire, yo les digo, sobre todo a los pacientes cuando tienen hijos pequeños y tienen dificultades, yo les digo es que no tienen por qué tener miedo en ejercer esa labor de supervisión, esos antivirus que instalan en sus celulares. Si yo tuviera mis hijos, yo seguro que les tendría una gran supervisión hasta cierta edad, 14 años, por ejemplo, donde yo vea absolutamente de qué fuentes de información se están alimentando. Entonces, si yo encuentro un chico crudo, que su personalidad no es todavía, no está consolidada a partir no solo de la formación, sino de la experiencia de vida, y este niño ya se
se volvió adicto a una droga, a una sustancia, son casos de muy difícil manejo porque esto entró en una etapa muy temprana de su vida, donde todavía no tenía esa conciencia social totalmente desarrollada. Y no digo que algunos sean más maduros que otros, eso puede pasar, siempre hay individualidades, pero aquí nos toca mirar y transformar y tratar al adicto con todo su grupo familiar, y son tratamientos largos de años. Es mejor no llegar a eso, es mejor empezar a adquirir un poquito de mayores herramientas para la crianza, de ejercer una labor de supervisión que por derecho propio el padre la tiene. Obvio, no les vamos a pegar, no los vamos a castigar de formas crueles ni humillativas, pero les vamos a poner los límites, y a los hijos les tienen que quedar demasiado claras si no queremos llegar a un futuro en una hiperflexibilidad en la forma de pensar de ellos, que conciban y romanticen la drogadicción como parte de su vida. Miren que las fiestas hoy día es muy común que casi que el anfitrión de las fiestas compra el trago, compra la cerveza, compra la comida, pero también tiene su sala VIP adentro con droguita para cierto grupo especial de gente. Y eso no nos estamos percatando, porque como padres hemos desconectado casi que esa supervisión en ciertos grupos de edades, sobre todo hasta los 14 años es tan importante, y después de allí ahí sí que hay que empezar a generar decisiones y a manejar una autoridad compartida con la autorregulación que el chico pueda tener de acuerdo a los valores que le he dado. Pero si no le he dado buenos valores, va a ser complicado que ellos sepan decir no a este tipo de cosas. No sé si con eso resolví, podría ser un caso individual, pero es importante llamar la atención a nuestros televidentes sobre ese tema. Sofi, dinos. Martín, bienvenido, qué gusto verte, qué gusto saludarte, por supuesto tenerte por acá, hacías muchísima falta. Y déjame preguntarte respecto al último punto que comentabas sobre no ser héroes o heroínas frente a las personas que son adictas. Y es que a mí me genera muchísimo conflicto o un dilema muy grande saber hasta qué punto se puede hacer ese acompañamiento como núcleo familiar. Porque ocurre mucho en casos de adicción, que como lo comentaba Liz, ingresan al centro de rehabilitación, salen del centro de rehabilitación, vuelven y entran, y es un proceso en el que lamentablemente muchas personas que son adictas a las sustancias pues nunca lo abandonan. Entonces, ¿hasta qué punto la familia realmente puede acompañar ese proceso? ¿Hasta qué punto la familia puede desgastarse con esa persona? Sobre todo porque aquellos que consumen heroína, cocaína o bazuco son sustancias que los hacen ser muy erráticos, muy violentos. ¿Hasta qué punto la familia puede, digamos que adoptar de todas formas a este miembro y seguirlo acompañando? Mira, la familia tiene que acompañar a esta persona absolutamente durante el resto de su vida. Ahí no hay negociación. Ahí hay un pacto universal donde terminamos en el círculo familiar, donde hay un adicto y es un acompañamiento permanente. No hay persona que más necesite amor y necesite compañía que estas personas que sufren y son dependientes de este tipo de sustancias. Pero a lo que va esa observación de qué no hacer, de convertirnos en superhéroes o heroínas, es sobre todo para el desgaste del círculo familiar, porque como sabemos que son entidades de difícil manejo, y no quiere decir que no se recuperen, porque con un buen manejo muchas personas salen adelante y un gran porcentaje lo resuelve. Lo que pasa es que el porcentaje de recaídas es muy alto, y la inversión en recursos de salud y recursos de la familia en atención y en ayudar a esa persona son muy altos, y las personas claudican en el intento. Entonces se aburren, se cansan, o cada uno también va tomando su rumbo, porque dirán o dicen muchos de ellos: ya estamos cansados, ya estamos, esto ya es la tapa, mejor lo dejamos en una clínica de hospitalizado y que se encarguen de esta persona porque se cansan. Entonces, a lo que va el tema es a no sentir que porque fracase el tratamiento es que yo fracasé como amigo, como familiar, como pareja o como persona o como parte de su círculo social. No fracasamos nosotros mientras hagamos todo lo posible para poderle apoyar. La mejor forma de apoyar a un drogadicto es primero llevarlo de la mano hacia poder buscar atención en el sitio a nivel profesional. Entonces, estas cosas no hay que hacerlas para que ellos no se generen la prohibición y rechacen el tratamiento, sino que por el contrario se sientan llevadas de la mano. Hay que ser muy prudente, hay que tener mucha diplomacia, hay que tener muy buen manejo del amor, pero también hay que tener muy buen manejo de los límites y del carácter, porque disciplina
también es amor, y así lo percibe el ser humano, aunque no lo creamos. Dime, Sofi. ¿Qué ocurre cuando estas personas que son adictas y que están en un proceso que no han superado deseen ingresar a los hogares? Como yo se lo comentaba, son personas que lamentablemente por su mismo consumo son agresivas, tienden por ejemplo a robar o incluso no se vuelven precisamente alguien confiable para permitirle entrar a la casa, en especial cuando en la casa hay otros niños chiquitos. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto esos límites se marcan de esa manera? ¿Hasta qué punto? Por eso preguntaba yo acerca del acompañamiento. Porque creo que, como usted lo mencionaba, siempre hay un momento donde se tira la toalla. Es que creo que cuando hablamos de adicción, siempre, casi siempre, el núcleo familiar pierde en un punto la fe. Sí, así es. La fe se pierde y se tira la toalla, como tú lo dices, y se viven desilusionados y decepcionados de que no funciona. Hay que, de entrada, entender al familiar que vive este tipo de procesos, que son procesos largos, que eso no se soluciona con un medicamento ni de la noche a la mañana, ni hay fórmulas mágicas, y que es una carrera de resistencia. Entonces hay que, de entrada hay que concientizarlos de que hay que resistir en el intento, y por amor. Ustedes saben que el amor lo puede todo, y el amor por un ser querido lo puede todo, así que el amor tiene que ser lo que alimente la esperanza para poder manejar a una persona con este tipo de problemas. Víctor, ¿tú ibas a decir algo? O Liz, creo que es Liz. Intervención pequeñita con lo que está hablando Sofi, porque es que pienso yo y siento que cuando uno tiene una persona, independientemente del problema que tenga, puede ser una adicción o lo que sea, no solamente es a las drogas, al trago, porque es que el trago lo normalizamos, pero perdónenme, el trago es otra adicción que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que lo hemos normalizado en el mundo entero, pero también es una adicción y conocemos muchas personas que son adictas a él. Entonces yo pienso que el amor, lo que estabas tocando, el amor incondicional, o sea, uno no puede abandonar a esa persona, uno tiene que estar ahí por más tirar la toalla. Yo creo que la toalla la tiran ellos en ese proceso de estar internos, de volver, de recaer, pero uno como familia yo pienso que debe estar siempre ahí, siempre, siempre, tienen que apoyarlos, ayudarlos, si volvieron a caer, volver a estar ahí, y lo cuento por el caso del amigo que les contaba, que él a pesar de todo, a pesar de que su hijo, él volvía y lo buscaba y nunca lo abandonó. Entonces yo pienso que es un acompañamiento permanente, Martín, y siempre como familia, como papás, como hermanos, como hijos, como abuelos, como primos, como lo que sea, tenemos que estar ahí con ellos, así tengan agresividad, así tengan lo que tengan, porque ese amor incondicional no nos permite dejar a una persona con un problema tan grave como este. Ahora sí le doy paso a Víctor, que está que se pregunta. Gracias, Liz. No, pues yo la verdad que un tema bien interesante, porque pues nadie está exento de pronto en algún momento de la vida, desde niños hasta muy adultos, pues de tener una adicción. Sino que no sé si me salgo mucho del tema, Doc, pero cuando la adicción es, por ejemplo, a los juegos, cuando es a las redes sociales, porque lo decía Liz muy puntualmente. Vemos, por ejemplo, en el licor, que a veces, como se normalizó, no pensamos tanto en eso, y siempre que hablamos de adicciones, pues nos referimos a las drogas, porque es como las situaciones más complejas y que son más preocupantes, pero finalmente pienso yo, Doc, que hoy en día estamos viendo un fenómeno muy grande, y es el de las redes sociales, el del celular, y hay una adicción muy marcada que, de hecho, en algún momento, Doc, también estuvimos compartiendo eso, y es que ya prácticamente las redes sociales y esa aceptación se ha vuelto también como una droga. En esos casos hay que tener en cuenta estos 8 puntos, o cómo se manejaría más o menos también este tipo de adicciones, porque finalmente son también adicción y nos pueden llevar al fondo de algo. Sí, de acuerdo, Víctor, y qué bueno que tocaste el tema. Aunque sean adicciones todas, pero cada adicción es diferente en las connotaciones clínicas que tiene. ¿A qué me refiero? Algunas son de mejor manejo, algunas producen menos daños, digamos, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de heroína, estoy hablando de cocaína o marihuana, la persona que es adicta realmente a estos temas, tiene diferentes efectos a nivel biológico, orgánico. Entonces la sustancia solita daña ciertos órganos. En el tema de las adicciones a tecnologías, está dañando no órganos, porque no es que se dañe el cerebro, pero sí se dañan es comportamientos y hábitos. Entonces, por eso los tenemos que dejar como en otro saco aparte, otro día hablaremos de eso,
pero el caso de hoy, los 8 factores de los que hablamos, es específico para la adicción a sustancias químicas, al trago, a la marihuana, a la cocaína, a esto, y vean que pasa un fenómeno social con el tema de las legalizaciones y eso, que es en donde hay que hilar fino al momento de que nuestros congresistas legislen para saber hasta dónde son permisibles y hasta dónde no dañan a una persona este tipo de sustancias. Por eso van de la mano del profesional, las rehabilitaciones van de la mano del profesional y siempre hay que preguntar, nunca hay que creer que las sabemos todas. Entonces hay que declararnos ignorantes eternos para que seamos unos aprendices eternos y algún día seamos sabios como quisiéramos ser. Entonces, ese es el tema del día. Bueno, ánimo que esto se compone. Estamos con los 30 años, hablamos de un tema aburridorcito. Yo sé que quienes lo viven seguramente pudieron vibrar un poquito bajo con este tema, pero ya, ánimo que esto se compone. Hay que seguir adelante con mucho amor y con mucha ciencia para manejar nuestros problemas a nivel mental propios y de nuestro círculo social. Y este fue nuestro tema por hoy. Ahí vamos en caravana. Este fue nuestro tema por hoy en Gente de Mente.